un honor tener nuevamente al doctor José Luis Cisneros. Pues no necesita presentación, tiene ya casi más de 15 años colaborando con nosotros. De hecho, ya hay alumnos de él trabajando aquí con nosotros. Pues nuevamente bienvenido, José Luis, ya es prácticamente de casa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, especialista en topología algebraica, geometría diferencial, singularidades y muchas cosas, ¿no? Y nos va a platicar ahora de magia matricial. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho la invitación, siempre es un placer visitar Ciudad Juárez. Y bueno, el día de hoy esta plática la titulé Magia Matricial. Es sobre un pequeño resultado que pues le tengo mucho cariño porque me lo encontré sin querer. O sea, cuando uno está haciendo investigación, de repente uno se topa con cosas. Es una propiedad de matrices 2×2 que a mí me sorprendió y que cuando intenté pues ver de por qué salía, pues me encontré que no se conocía. Entonces, y además involucra matemáticas a muchos niveles, ¿no? O sea, la prueba que yo di es muy elemental, que es lo que más o menos les voy a mostrar, y también la historia del resultado es curiosa, entonces voy a tratar de platicarles un poco cómo se fue dando. Entonces, pues digo, la dividí en varias partes, les voy a decir qué es esto de la magia, un poquito de la teoría que está detrás, y la voy a aterrizar en el caso que vamos a ver. Y luego, bueno, va a aparecer un término misterioso, les voy a platicar un poquito la demostración original y luego cómo hubo un resultado que se salió de ese que no esperaba. Entonces, bueno, dice aquí, es una cita de un matemático inglés que se llama Peter Larcombe, dice, ocasionalmente una observación se hace, la cual es sorprendente en su simplicidad y es más que un poco sorprendente, ¿no? Y esta la escribió, pues, refiriéndose al resultado que les voy a mostrar ahorita. Entonces, bueno, consideremos una matriz 2×2. Aquí puse un ejemplo, ¿no? Un sencillo, 1, 2, 3, 4. Y calculemos su segunda potencia, esta, multiplicarla por sí misma, y la tercera potencia, ¿no? Que es multiplicar la segunda por otra vez ella misma, nos da esto, ¿no? Y ahora, fijémonos. Nos vamos a fijar en los elementos no de la diagonal, sino la antidiagonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tomo el 2 y el 10, y 10 entre 2 es 5. Luego me fijo en el 3 y en el 15, y 15 entre 3 es 5. Ahora lo hago otra vez el 2, pero ahora con la tercera potencia, el 54. 54 entre 2 es 27, y el 3 y el 81, y pues da lo mismo, ¿no? Entonces, si se fijan, al dividir las entradas correspondientes de la antidiagonal de una potencia cualquiera y la original, tanto de la antidiagonal superior como la inferior, nos da lo mismo. Ese es el hecho curioso, ¿no? Ok. Y más aún, esta propiedad es invariante bajo conjugación, o sea, no depende nada más de la matriz, sino, bueno, si ya llevaron álgebra lineal, de la transformación lineal que representa, ¿no? Entonces, supongamos tomamos una matriz no singular, una matriz invertible y su inversa, y conjugamos nuestra matriz original A, que era 1, 2, 3, 4, por esta matriz, ¿no? Es multiplicarla por la matriz B y su inversa, nos da esto. Y pues hacemos lo mismo, esta matriz la elevamos al cuadrado y al cubo, y pues hacemos las mismas cosas, ¿no? Esta parte de aquí, 15 medios, la dividimos entre 3 medios, nos da 5, y también 20 entre 4, pues me da 5, y lo mismo con la tercera potencia, 81 medios entre 2 medios me da 27, y 108 entre 4 me da 27, ¿no? Entonces, aunque conjugue, me siguen dando los mismos números, ¿no? Y entonces, pues pues una propiedad curiosa, ¿no? No depende, bueno, digo, estos son ejemplos concretos, pero no depende de la potencia, o sea, pueden sacar la potencia que quieran y este fenómeno se va a cumplir. Obviamente, la única condición que necesitamos en la matriz original, pues es que los elementos de la antidiagonal no sean 0, porque pues, si son 0 no puedo dividir entre 0, ¿no? Ok.
Y bueno, entonces, ¿cómo formulamos este resultado ya en general? Pues me tomo una matriz 2×2, que le voy a denotar sus entradas A, B, C y D. Como acabo de decir, B no tiene que ser 0, ni C tiene que ser 0. Y pues calculamos la potencia K más 1, y las entradas de la potencia K más 1, pues las voy a notar con un subíndice, ¿no? La A K más 1, B K más 1, C K más 1, D K más 1. Y entonces, lo que nos dice el resultado es que BK más 1 entre B es igual a CK más 1 entre C, ¿sí? Y además, este número, ¿no? Este número en común, es invariante bajo conjugación, ¿sí? Por lo tanto, como decía, es un invariante de la transformación lineal dada por A y no de la representación matricial, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que podemos observar. ¿Y cuál es la teoría detrás? Bueno, aquí igual se pone un poquito, pero aquí digo, tómense un campo infinito. Aquí digo, si no han llevado campos, piensen en los números reales, ¿no? Y tómense un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, una función que va del espacio vectorial, en este caso los reales, digamos, es llamada polinomial o regular si está dada por un polinomio en las coordenadas respecto a alguna base. Entonces, tiene su espacio vectorial, tome una base, ¿no? Cualquier vector ahí se puede poner como combinación lineal de la base. Los coeficientes de esa combinación lineal son los que se llaman los coeficientes del vector. Y si tienen un polinomio en esos coeficientes, pues se llama una función polinomial. Y pues estas funciones polinomiales las puedo sumar, ¿no? Porque son polinomios, los puedo sumar, los puedo multiplicar, ¿no? Sabemos multiplicar polinomios. Entonces nos da una álgebra, ¿no? Que se llama la álgebra de funciones polinomiales, que se llama el anillo de coordenadas W o anillo de funciones regulares, ¿no? Y bueno, esto se parece un poco abstracto, pero si yo me tomo una base de mi espacio vectorial y me tomo la base dual, ¿sí? Es decir, las funciones coordenadas, entonces pues esta álgebra no es otra cosa más que los polinomios en las variables x1 hasta xn, ¿sí? Entonces, es muy fácil, nada más piensen en polinomios en n variables, y ese es yo sé multiplicar sus polinomios, sé sumarlos, sé multiplicarlos por un escalar, entonces eso es mi álgebra de polinomios. Ok. Y ahora me voy a tomar el grupo general lineal, que son todas las transformaciones invertibles de mi espacio vectorial en el mismo, ¿no? O sea, y bueno, para verlo más concreto, pues me tomo una base de W, y entonces lo podemos identificar con las matrices n por n invertibles con entradas en nuestro campo, que bueno, estamos pensando los reales, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, si tengo un subgrupo de este grupo de matrices invertibles, pues una representación lineal de mi espacio vectorial, pues no otra cosa más que un homomorfismo de grupos de mi grupo a este grupo de matrices invertibles. Ahora, digo, para ser más sencillo, puedo pensar que esto es todo el grupo de matrices invertibles, ¿no? Que es realmente el que voy a usar. Y entonces, bueno, este homomorfismo corresponde a lo que se llama una acción lineal de mi grupo en mi espacio vectorial, que es a una matriz invertible, le aplico un vector, pues yo sé, pues es la transformación lineal, ¿no? Tengo una matriz, le multiplico por un vector, pues me da otro vector, ¿no? Y bueno, entonces lo que pasa es que ya vi que las matrices las puedo aplicar a vectores, y a los vectores les puedo aplicar estas funciones polinomiales. Entonces, una de estas funciones, estos polinomios, es llamado G invariante, o invariante nada más, si cuando yo le aplico a la matriz un vector y luego la función, es lo mismo que no aplicarle la matriz. O sea, que cuando yo le aplico un vector, las matrices de mi grupo, el valor de la función no cambia, ¿no? Entonces, por eso se llama invariante, porque se queda, no varía al aplicarle la acción del grupo. Entonces, pues estas conjuntos de funciones se llaman funciones invariantes y forman un subanillo, ¿no? Y se nota así, son las que son invariantes por la acción de este grupo. Digo, esto ahorita se parece un poco abstracto, pero ahorita lo vamos a aterrizar, ¿no? Entonces, toda esta área de las matemáticas se llama teoría de invariantes, la teoría clásica de invariantes, y como que el objetivo, uno de los principales objetivos de esta teoría es encontrar generadores y relaciones de este anillo de polinomios invariantes, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar nuestro caso, que está más aterrizado. Pues tengo matrices 2×2, mi espacio vectorial W es todas las matrices 2×2, ¿no? Entonces,
pero pues las matrices 2 por 2 las puedo ver como un, digo, si K es los reales, es como R4, ¿no? Porque tengo 4 entradas en mi matriz y pues las puedo corresponder a un vector con 4 entradas, ¿no? Entonces es un espacio vectorial de dimensión 4. Mi grupo pues son las matrices invertibles 2 por 2, ¿sí? Y cómo actúa una matriz en estas matrices, una matriz invertible en estas matrices, pues como lo hice al principio, conjugando, ¿no? O sea, lo pueden pensar en términos de álgebra lineal de que mi espacio W son el espacio de todas las transformaciones lineales de R2 en R2, y la acción de este grupo lo que hace es conjugar esa matriz, que correspondería a cambiar de base, ¿no? Tengo una base, hago un cambio de base, y entonces ese cambio de base me va a dar otra representación matricial de la misma transformación lineal, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo. Entonces como que estoy viendo transformaciones lineales en diferentes bases, ¿no? Ok, y bueno, por ejemplo, ejemplos, si yo tengo una matriz 2 por 2, pues le puedo calcular su determinante, que pues es un número real, ¿no? O le puedo calcular su traza, ¿sí? Pero pues sabemos que el determinante pues es un polinomio en las entradas de la matriz, ¿no? Y la traza también, pues nada más sumar la diagonal. Entonces tenemos que tanto el determinante como la traza, que son dos funciones muy conocidas de matrices, pues son polinomios de mi anillo de polinomios, ¿no? Pero también sabemos que tanto el determinante como la traza son invariantes bajo conjugación, ¿sí? Entonces, pues resulta que tanto el determinante como la traza, pues son polinomios invariantes, ¿sí? Entonces en este ejemplo, pues tenemos dos muy conocidos, ¿no? Y la pregunta es, ¿estos generarán todos los polinomios invariantes o no? ¿No? Y bueno, en el caso de matrices 2 por 2, sí lo generan. Y bueno, entonces, ¿cómo decimos otra vez el mismo resultado, pero formulado de esta manera? Entonces, tengo A, B, C y D, o sea, tengo otra vez mi espacio vectorial de las matrices 2 por 2. Y digo, aquí estoy abusando un poco de la notación, pero A, B, C y D las voy a pensar como las funciones coordenadas, ¿no? La A es la función que una matriz me da su primera entrada, la A. La B, pues, se le aplica a una matriz, me da, pues, la entrada correspondiente, ¿sí? Y bueno, acuérdense que lo puedo ver como el anillo de polinomios en 4 variables, A, B, C y D. Y el resultado lo que dice es que si tengo una matriz 2 por 2, ¿no? En mi espacio W, tal que su entrada B y su entrada C no son 0, y voy a denotar por B sub K a la entrada B de la potencia késima, y C sub K, la entrada C de la potencia késima, entonces lo mismo, ¿no? B K entre B es lo mismo que C K entre C, y este número es G, y esto es G invariante, es decir, que esta función es invariante, ¿no? Y además, y aquí está o sea, si lo dejo así, pues les digo, es misterioso que estos dos cocientes coincidan y también que sea invariante bajo conjugación, ¿no? Y realmente la explicación viene en esta segunda propiedad, y es que este cociente es a su vez una traza de otra matriz, pero pues como ya sabemos que las trazas es invariante bajo conjugación, pues ya no tiene tanto misterio, ¿no? Entonces los tengo que explicar, pues, quién es esta nueva matriz, ¿no? O sea, aquí tengo mi matriz original A, y aquí esta es otra nueva matriz que les denoto por ese sub K. Ok, entonces, bueno, de hecho, ese es como que el resultado principal, pero el resultado se puede hacer más general, y de hecho, el resultado más general se puede probar usando el caso particular, ¿no? Que es muy curioso. Entonces, digo, nada más lo voy a enunciar. Voy a llamar S el conjunto de todas las funciones lineales que se anulan en matrices escalares. O sea, un polinomio está en S, si al aplicarle una diagonal, pues me da 0 para cualquier valor de lambda. Y entonces lo que tengo es que si tomo una matriz en W y F está en S, y lo mismo, llamo F sub K a la F aplicada a la késima potencia. Si f de A no es 0, entonces el cociente es G invariante, ¿sí? Y este cociente es nuevamente esa traza misteriosa, ¿no? Y la prueba, digo, nada más es fácil, ya lo probamos para las entradas B y C, y resulta que cualquier polinomio en S está generado, es combinación de B y C, entonces por eso se puede extender el resultado, ¿no? No es tan complicado. Bueno, pero no quiero andar en eso. Y bueno, un review que sobre este resultado, dice que este resultado es sorprendente
porque no es obvio que este cociente es invariante, ¿sí? Y también nos da una manera muy fácil de calcular esta traza, que podría ser difícil calcular computacionalmente, ¿sí? Entonces, y bueno, ya después de que publiqué el resultado, esta persona, Peter Frenkel, en su tesis, como parte de su tesis doctoral, lo que hizo él generalizó este resultado para los grupos clásicos, representando, o sea, lo hizo para más dimensiones y más casos, ¿no? Entonces, sí lo encontraron interesante. Y bueno, entonces este término misterioso, ¿no? ¿Quién es la matriz SKDA? Entonces, bueno, tengo que platicarles qué es la potencia simétrica de un espacio vectorial de dimensión K. Entonces, aquí piensen siempre R2, ¿no? Debía haber puesto R2. Entonces, considero el espacio R2 y la késima potencia de R2, que se denota así, la potencia simétrica, késima potencia simétrica, es el espacio vectorial de polinomios homogéneos de grado K en dos variables, ¿no? X y Y. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Pues es un polinomio, bueno, aquí dos variables, tal que si al vector XY lo multiplico por T, o sea, cada entrada la multiplico por T, es lo mismo que evaluar el polinomio en XY y después multiplicar por fuera a T a la K. Esta K es lo que me dice que me indica el grado del polinomio homogéneo, ¿sí? Estos polinomios homogéneos forman un espacio vectorial y una base está dado por estos monomios, ¿sí? El jésimo polinomio de la base es x a la k menos j por y a la j. O sea, si se fijan, la suma de los exponentes suman k. Y entonces, pues es una base, ¿no? X a la k, luego le quito 1 aquí, xk menos 1 y se lo pongo a la y, xk menos 2 y se lo pongo a la y. ¿Sí? Si se fijan, es como los monomios que aparecen en el polinomio en la expresión del binomio de Newton, ¿no? Ok. Y por lo tanto, tenemos que la dimensión de este espacio vectorial de polinomios homogéneos, de la késima potencia simétrica, es k más 1, ¿sí? Entonces, la késima potencia tiene dimensión k más 1. Ok. Y entonces, pues bueno, tengo mi matriz 2 por 2, ¿no? Que lo puedo pensar como una transformación lineal de R2 a R2, ¿sí? Y también la matriz A actúa linealmente en potencia simétrica. ¿Cómo? Tomo un polinomio homogéneo y lo voy a hacer actuar la matriz A, ¿sí? Y lo evalúo en Z, donde Z es una abreviación de X, Y. Lo que hago es multiplico A por el Z por la derecha y luego le aplico el polinomio. Entonces, este es mi polinomio homogéneo, tengo mi matriz, y A por Z pues es multiplicar nada más, poner pero multiplicarlo por este lado, ¿no? Entonces me queda esto, y a esto se le aplicó el polinomio P, y eso es el resultado de aplicarle A a P. Y entonces, como es una transformación lineal, y yo tengo una base, la base que vi de los monomios hace rato, pues puedo expresar esa transformación lineal como una matriz, ¿no? Dada en esa base, y precisamente esa matriz, pues es la matriz esta que salía en el resultado, ¿no? La SKDA, ¿sí? Y entonces, pues ahora llamamos a esta la késima potencia simétrica de la matriz A. Entonces, lo que estoy diciendo en mi resultado es que los cocientes de los correspondientes entradas en la antidiagonal, lo que me da es la traza de esta matriz. Ok. Y bueno, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Pues esto fue muy chistoso porque yo escribí el artículo, lo mandé a una revista, y entonces ya me dan el reporte, y entonces me dicen, bueno, de hecho yo lo había, porque les digo, esto me lo encontré haciendo otra cosa, entonces yo había puesto el resultado en términos de otras cosas, de teoría de representaciones, y entonces la primera cosa que me dijo el árbitro, que fue muy útil, es, tu resultado realmente no es de todo lo que dices, sino es álgebra lineal, y pues escrito en álgebra lineal es esto que está diciendo, ¿no? Entonces está bien, porque pues aquí queda más claro lo que está probando. Y dos, me dice, pues está muy sencillo, habría que ver si los expertos ya lo conocen, ¿no? Y bueno, no me lo aceptaron. Y bueno, lo primero dije, bueno, pues si no eres experto, entonces ¿por qué me estás revaluando, no? Pero pues ya, no me lo aceptaron y ya. Entonces, lo que hice es, volví a escribir el artículo ya en estos términos, que quedó mucho más claro, me sirvió pues ese reporte, y lo mandé a una revista pues de álgebra lineal.
Y entonces me contesta el árbitro, el nuevo árbitro, o el nuevo editor, y me dice, está interesante, habría que ver si los expertos lo conocen. Pero ahí el sí es diferente. Y son fulano, sutano, mengano, me dijo con emails, ¿no? Y entonces dije, pues muchas gracias, pues les voy a escribir para ver si ya se conoce el resultado. Y entonces a eso le dije, muchas gracias, voy a escribir. Y entonces me contesta inmediatamente, me dice, me encontré a fulano de tal, le pregunté, no se conoce, le pareció interesante y además él me dio otra prueba usando no sé qué cosas. Me dice, y aquí te va otra prueba que yo encontré. Entonces ya me dio una nueva prueba. Y entonces le dije, bueno, entonces, y al mismo tiempo, que es una cosa que no me ha pasado, de la primera revista que me habían rechazado, me llegó una carta diciéndome, ya preguntamos al experto, no se conoce. Me dice, y aquí están otras 2 pruebas más, ¿no? Y entonces, pues es así como el huevo de Colón, que una vez que lo haces, pues ya todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y entonces ya le escribí a los otros y les dije, ¿saben qué? Me dejan reescribir el artículo e incluir sus pruebas para que quede más completo, y todos me dijeron que sí. Y entonces ya el artículo salió con 4 pruebas. Esta que les voy a mostrar es la súper sencilla, así con matemáticas básicas original que yo saqué. Las otras ya son más sofisticadas, que tienen unas que ver con geometría algebraica, otras tienen que ver con teoría de invariantes, ¿no? Entonces como que hay de diferentes sabores. Y bueno, entonces, pues bueno, entonces otra vez aquí ya anuncié el resultado. Entonces, si probamos justo esto, ¿no? Que el primer cociente, el cociente de las antidiagonales superiores y las inferiores son iguales y es igual a la traza, pues ya probamos las 2 cosas, porque como sabemos que la traza es invariante bajo conjugaciones, pues ya queda probado que estas 2 son invariantes bajo conjugaciones. Entonces, el primer resultado, el primer lema, pues es dar una expresión para esa traza, ¿sí? Que resulta que es este polinomio. Si se fijan, esto no es otra cosa más que un polinomio en A, B, C y D, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues no tiene gran ciencia, es nada más álgebra lineal. Tengo una base, mi base de monomios, y pues yo sé cómo actúa mi transformación lineal esta de aplicar las A's a los polinomios. Por ejemplo, aquí me tomo el j-ésimo polinomio básico, le aplico una A arbitraria A, B, C, D, y pues acuérdense que es multiplicar esto, le aplico el j-ésimo, que es elevarlo primero a la k menos j y el segundo a la j, 2 veces binomio de Newton, y ya me queda esto, ¿no? La única cosa es que hay que jugar un poquito con los índices aquí. Digo, si quieren no lo veo con tanto cuidado, pero lo que estoy haciendo es que estoy calculando justo la matriz de la transformación lineal en esta base, ¿sí? Y lo que quiero es calcular la traza, entonces lo que realmente me tengo que fijar es en estos de la diagonal y sumarlos, ¿no? Y entonces para que esté en la diagonal, lo que estoy haciendo es que aquí estoy calculando, estoy aplicando el j-ésimo elemento de la base y tengo que fijarme cuáles son los coeficientes del j-ésimo elemento de la base, que es cuando vale j, ¿no? Entonces tengo que hacer i más l igual a j. Y eso es lo que hago i más l igual a j, y bueno, entonces, como tenía originalmente los índices, la l va a correr de 0 hasta j, y eso implica que el j menos i está entre 0 y j, y bueno, voy a tener otras 2 desigualdades, y eso me da a lo que dice el resultado, ¿no? Que la i va a correr de 0 al mínimo entre k más j y j, ¿no? Digo, no lo veo con cuidado, pero es súper sencillo. Y entonces la primera parte, ¿no? Ya la traza, ya tengo una fórmula muy explícita. Ahora la potencia de las matrices y las antidiagonales, ¿no? Pero resulta que pues en ese entonces también, que eso además fue en la época de mi doctorado, me habían regalado unos amigos el manual del programa matemática, ¿no? Que pues tenía que uno hace cálculos simbólicos, entonces estaba la novedad en ese entonces. Y entonces pues, ¿qué hice? Me puse a jugar con ello, entonces si pongo una matriz, mi matriz A, B, C, D, ¿sí? Pues yo podía calcular la segunda potencia en matemática y pues me daba simbólicamente, ¿no? No necesitaba poner números. La tercera potencia y aquí. Y entonces dije, bueno, a ver, qué tan bueno es este programa, le voy a poner la enésima potencia. Y resulta que sí lo calcula, pero me sorprendió mucho, me sale esto. Y yo digo, ¿y de dónde diablos salen las raíces cuadradas? ¿No? Si es multiplicar y son polinomios. Entonces, ¿quién sabe qué algo? La verdad, yo no sé qué algoritmo usa matemática para calcular esto, ¿no? Pero, pues, esto no me servía. Entonces, después seguí buscando
Y resulta que hay artículos que calculan las potencias de las matrices 2×2, pero todas usando algo, ¿no? Que sabiendo el determinante y la traza, que sabiendo, o sea, no se sabía una fórmula limpia como estas, ¿no? Que justo las entradas son polinomios en A, B, C y D. Y entonces, platicando con un amigo, ¿no?, que también está haciendo doctorado, que se llama Felipe González, ¿no?, que no tiene que ver nada con el expresidente español, él me dio una idea para probar esto. Y justo aquí está la fórmula. O sea, tengo una matriz A, B, C y D, y si yo denoto la enésima potencia, como estamos haciendo, A sub n, B sub n, pues resulta que estas son, la entrada a n es este polinomio, el b es este, y se fijan, igual aquí hay coeficientes binomiales, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ahí está, y la idea de Felipe es la siguiente, bueno, ahorita se las digo, ¿no? Entonces, nuevamente, AN, BN, CN, DN son las entradas de la potencia, y pues claro, la enésima potencia es la n-1 por A, ¿no? O sea, aquí tengo la n-1 por A, multiplico, y pues me dan estas cuatro ecuaciones, ¿no? El AN, pues es así, A por AN-1 más C por BN-1, etcétera. Y usando estas ecuaciones podemos encontrar qué tipos de polinomios aparecen en las entradas de la potencia de la matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para encontrar qué tipo de polinomios aparecen en la entrada AN, pues usamos las dos ecuaciones, ¿no?, que involucran a n. Y entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Un término en AN es de dos tipos, ¿no? O está aquí o está acá, ¿no? O es de la forma A por AN-1, ¿y qué significa eso? Que a un término que está aquí le puedo factorizar una A, o algo que está aquí, pues le puedo factorizar una C, y además va a ser algo que está en Bn-1, ¿sí? Y por otro lado, lo mismo, análogamente, un término en Bn, pues es de dos formas, o le puedo factorizar una B, y lo que me queda está en AN-1, o le puedo factorizar una D, y lo que me queda está en Bn-1, ¿no? Y entonces Felipe con esto dijo, podemos hacer un algoritmo y usando una gráfica, y la verdad es una idea genial. A cada ecuación, que de hecho le asocias un vértice, y una arista significa que estás factorizando algo. Entonces, si estoy aquí en AN, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación 1 es esta de AN, estoy en AN y le factorizo, y si estoy en un elemento de ese tipo, le puedo factorizar una A, y otra vez estoy en AN. O si le factorizo una C, estoy ahora en Bn y estoy en la segunda ecuación. Y aquí lo mismo, si le factorizo una B, me voy aquí y estoy en AN, o si le factorizo una D, estoy aquí en Bn, ¿sí? Entonces, justo es lo que digo, ¿no? La ecuación 1 corresponde a la ecuación 1, términos en AN, las dos elementos en BK, en la ecuación 2, y las etiquetas son lo que podemos factorizar. Y entonces, pues ya tenemos un algoritmo, ¿no?, que nos permite encontrar el forma. Entonces, primero empiezo con un término en AN, le voy a llamar W arbitrario, con R igual a N, ¿no? O sea, y luego, pues, el siguiente paso es, pues, justo mi término, estoy con R igual a N. En AN, pues lo que dije es, por la ecuación 1 está de esto, tengo los dos casos que dije hace rato, o factorizo una A, y me quedo en el mismo vértice 1, o factorizo una C, y me voy al otro vértice, ¿sí? Y entonces, y ahora si estoy acá, pues lo mismo, o factorizo una D, o factorizo una B, ¿no? Pero si se fijan, cuando hago eso, factorizo, pues ya le bajo 1, ¿no? Entonces, cuando estaba en AN, al factorizar 1, pues ya estoy en AN-1, o si el factorizo una C, voy a estar en Bn-1. Y así hago el algoritmo, pues va disminuyendo la N, hasta que pues llego al término en A1. Pero A1 es A y B1 es B. Entonces, si obtengo un término en A1, estamos en el vértice 1, y como A1 es A, pues factorizo y me quedo otra vez, y termino allí. El algoritmo termina en el vértice 1. Si obtenemos un término en B1 y B1 es B, pues factorizando esa B, pues termino otra vez en el vértice 1. Entonces lo que hay que fijarse es que en ambos casos terminamos en el vértice 1, ¿no? Y como empezamos con un término arbitrario W en AN, también empecé allí. Entonces, si se fijan, son caminos en la gráfica que empiezan en el vértice 1, terminan en el vértice 1 y que recorren N aristas, ¿sí?
¿sí? Entonces lo que se llama una caminata cerrada de longitud n en la digráfica. Y entonces otra cosa que hay que fijarse es que, entonces por lo que si tengo, empiezo y termino en el 1, si voy al 2, siempre tengo que regresar. Entonces tengo el mismo número de Cs que de Bs. Entonces el polinomio es de esta forma, los exponentes son de esta forma. Es A a la algo, B, vamos a la R, B a la S, C a la S, ¿no? Tienen que ser iguales, y luego D a la M otro. Y además todos tienen que sumar n, ¿no? Porque pues era de longitud n. Entonces, pues esto corresponde a caminatas cerradas de longitud n en la digráfica que empiezan y terminan en el vértice 1, que pasan R veces por A, por el lazo A, S veces por B, S veces por C y M veces por D. Y notemos que si la M es mayor que 1, a fuerzas la S tiene que ser mayor o igual que 1, porque para estar aquí pues debía haber ido del vértice 1 al vértice 2. Y ya está casi nuestra expresión de las entradas de la matriz. Lo único que nos falta calcular es el coeficiente, ¿no? O sea, ya sabemos qué tipo de polinomios aparecen, pero cuántas veces, qué coeficiente es, ¿no? Y resulta que el coeficiente es el número de veces que podemos hacer esas caminatas. A ver, déjenme regresarle tantito porque justo si yo tengo, por ejemplo, a la R, puedo hacer A, R veces y luego continuar, o puedo dar una aquí y luego ir para acá. O sea, tengo varias posibilidades de concretar esto que está aquí, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver cuántas veces aparece, que es lo que estoy llamando KRSM, ¿no? Que depende de eso, ¿sí? Donde RSM corre sobre todas las ternas de enteros no negativos, tal que R más 2S más M es N, y si S es igual a 0, entonces M es igual a 0. Y para esto es nada más combinatoria básica. ¿Por qué? Porque, bueno, si S es igual a 0, ¿no? Si en las Cs y las Bs está 0, pues no puede haber Ds, y entonces tenemos el término a la n, y pues ya sabemos que si tengo A en la potencia de la matriz, uno de los términos va a ser a la n. Si S es mayor o igual que 1, entonces ¿qué hacemos? Tenemos RAs, ¿no? Entonces las pongo así, en hilerita. Y es este método de conteo que se llama el de las cajas, ¿no? Y entonces yo sé que entre las A's, pues están las B's y las C's. Entonces parejas de B's y C's, aquí tengo A's, RAs, y aquí tengo R más 1 lugares, ¿no? Entre las A's, y pues también se valen aquí en los extremos. Entonces la cosa es que tengo que colocar, entonces lo que hago es, supongo que pongo aquí las S parejas de B's y C's, entre todos me dan R más S cosas, y lo que tengo que hacer es escoger quiénes son A's, ¿no? O quiénes son B's y C's. Digo, aquí lo hice así. Entonces son combinaciones de R más S, o sea, tomar S cosas de R más S, ¿no? Y ahora, el único lugar donde puedo poner a las D's, pues es entre una B y una C. Entonces otra vez, ahora voy a tener, pues S menos 1 lugares, de donde por las M's, y esto es nada más tomar M cosas de M más S menos 1. Y entonces, por lo tanto, el coeficiente pues van a ser este producto de coeficientes binomiales. Y bueno, la otra es también ver cómo corren los índices, ¿no? Pero justo lo que teníamos es que R es igual a N menos 2S menos M, despejando la R, ¿sí? Y tenemos que la S corre entre 1, entre la parte entera de N entre 2, ¿no? Porque N puede ser impar. Y la M corre entre 0 y N menos 2S, y sumando los diferentes términos con sus coeficientes, pues obtenemos la fórmula para N, ¿no? Y bueno, y así con las demás entradas, la Bn, etc. Y entonces, para probar el teorema, pues nada más tenemos que comparar. Entonces, lo que queda es, bueno, ya tenemos nuestra fórmula de la traza, y tenemos el Bn y Cn, ¿no? Y si se fijan, pues se parecen, las dos son dobles sumatorias, son productos de binomiales, y aquí, nada más que aquí justo habíamos visto que aquí tiene la B y la C tienen el mismo exponente, y aquí no, aquí tienen uno más. Y, ojo, en el ejemplo que hice era el del A, y el del A sí tenían iguales, ¿no? Pero aquí es el B y el C. Pero ¿qué pasa? Entonces, y aquí también es al revés, aquí el C es el que tiene el S más 1, pero si divido aquí entre B, pues ya me quedan iguales, y aquí divido entre C, ¿no? Y aquí está probada la primera parte, porque B entre B es igual a C entre C, porque es exactamente la misma. Entonces ya probé la primera parte del teorema. Ahora lo que tengo que comparar es esto con esto. Entonces me quedo con 1, y pues otra vez, entonces como que tengo que hacer
I igual a S, M igual a J menos L, J menos I, etcétera. Entonces, hago los cambios que estoy diciendo y ya me da justo igual. De hecho, los coeficientes binomiales me dan igualitos. La única cosa es cómo corren los índices, ¿no? Que eso, bueno, no es tan difícil, nada más es justo ver cómo corren los índices aquí. ¿Sí? Aquí de J menos I va a K menos 2I y la I va de 0 hasta la parte entera de K entre 2, que justo son estas, lo que puse aquí. De aquí, pues bueno, tomo esta parte, es I mayor o igual que 0. De aquí de 7, pues nada más despejando, tengo que la I es menor o igual que la J, y también que la I es menor o igual que la K más J, ¿no? Despejando. Y entonces eso me dice que la I está entre 0 y el mínimo entre J y K más J. Y de 8 y 10 de estos dos, vamos a tener que la J es menor o igual que la I más J, menor o igual que la K, y entonces ya eso implica que la J va de 0 a K y ya me queda lo que tenía, ¿no? Entonces, digo, si se fijan, o sea, realmente es calcular hacia mano todo. Ahora, la primera cosa es que, bueno, ya se calculó, yo tengo una fórmula para cualquier potencia de una matriz 2×2, y la pregunta es, bueno, ¿lo puedo generalizar? Y obviamente intenté 3×3, y esto de la grafiquita y el algoritmo, pues sí funciona, pero el problema es que el conteo de los caminos ya se hace bastante difícil, ¿no? Y yo no sé suficiente combinatoria para poder resolver, entonces realmente necesito a alguien experto en combinatoria para ver si sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero sería interesante tratar de encontrar, pues, fórmulas, porque además justo en la computadora, estando así como están, pues son muy eficientes, ¿no? Les digo, yo no sé de dónde salió la raíz cuadrada del algoritmo que usa en matemática. Y bueno, entonces ya salió el artículo, y ya años después, justo el profesor que puse la cita al principio, me escribió preguntándome sobre mi artículo, porque justo él encontró un resultado, ¿no? Lo publicó y después se dio cuenta que era inmediato de lo que yo había hecho, ¿no? Y entonces quería saber un poco más de la demostración, porque en mi artículo yo puse la fórmula para la potencia de las matrices, pero realmente todo esto del algoritmo eso no lo puse, ¿no? Porque, porque ya estaba porque iba a salir muy largo, y además, bueno, o sea, teniendo las fórmulas, ustedes saben que usando inducción matemática, pues uno puede probar si son ciertas o no, ¿no? Pero no tienes que saber de dónde salieron. Entonces ahí está. Y entonces ya le expliqué un poco y ya él me enseñó su resultado, y precisamente es esto. Que, bueno, recordemos, ¿no? Que otra vez, si tengo la matriz 2×2 y tengo que la B y la C no son 0, y denoto así, entonces BK entre B es igual a CK entre C, ¿no? Y lo que él probó, y que eso nada más pasó, o sea, lo que hizo es, pasó la CK para acá y la B para acá, o sea, nada más despejó, y justo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Digo, ¿qué es lo que relaciona entre la diagonal? O sea, yo hacía cocientes de una matriz potencia con la original, ¿no? Él hace cocientes en la misma matriz. Entonces, bueno, digo, esto fue demostrado por Peter Larcombe en 2015, y bueno, aquí está. Y curiosamente, su artículo también tiene 4 pruebas, ¿no? Es también una cosa muy curiosa. Y bueno, entonces vamos a ver lo que hace él. Entonces, justo tiene su matriz, es la misma que yo puse. Calculamos las potencias 3, ¿no? Y entonces lo que hace él, que bueno, es nada más despejar de lo que yo hice, es que divide 2 entre 3, es lo mismo que 10 entre 5. O sea, digo, en la misma matriz, pues, perdón. Justo en la misma matriz, a las diferencias potencias se preserva el cociente. Ahora, la única cosa curiosa es que con estos numeritos, a pesar de que son invariantes bajo la potencia de la matriz, no son invariantes bajo conjugación. O sea que no son invariantes de la transformación lineal, sino de la matriz. Porque nuevamente, si conjugamos nuestras matrices, pues esto nos da 3/8 y el anterior nos daba 2/3, ¿no? Entonces, ahí se pierde, o sea, como que el cociente es en la misma matriz, ¿no? En cualquier potencia, o sea, es independiente de la potencia,
pero no es invariante bajo conjugación, ¿no? Entonces no es un elemento en el anillo invariante que yo había dicho originalmente. Entonces, y bueno, entonces, pues ya resultó que pues era un corolario lo que él hizo de esto que yo hice, y pues todavía pues hay cosas por hacer, ¿no? O sea, la verdad sí quisiera ver si este método, usando la gráfica, se puede encontrar fórmulas para las potencias de cualquier matriz de cualquier tamaño. Digo, ahorita estaría contento con poderlo hacer para 3, ¿no? Sí involucra pues matemáticas no tan sofisticadas, es álgebra lineal, un poco de combinatoria en este caso. Ahora, como les dije, en mi artículo hay 4 pruebas, ¿no? Las otras 3 no son mías, involucran otras cosas las matemáticas, entonces sí tienen que ver también con geometría algebraica o con teoría de invariantes, ¿no? Que también sería interesante explorar esas conexiones, ¿no? Y bueno, pues si encuentran otra nueva demostración de la magia antidiagonal, pues me la platican, por favor. Muchas gracias. ¿Preguntas, muchachos? ¿A José Luis? Yo el comentario que les quiero hacer. ¿Existe alguna aplicación sobre las matrices? O en este caso, bueno, la álgebra lineal con el doctor Tapia, que estamos viendo las matrices mágicas, pero yo quería saber si existe alguna aplicación. ¿De esto? Pues sí, o sea, como te decía, yo me lo encontré haciendo otra cosa, entonces realmente la aplicación es lo que está. O sea, yo estaba calculando, o sea, yo tenía ciertas variedades diferenciables, ¿no? Que también es fácil de describir. Piensa en la esfera de dimensión 3, ¿sí? La esfera de dimensión 3 está en R4. Pero R4 lo puedes ver como los cuaternios. ¿Has oído hablar de los cuaternios? ¿No? Los cuaternios es una como generación de los complejos. O sea, los complejos lo puedes pensar como R2, ¿no? Parte real y parte imaginaria. Pues los cuaternios tienen parte real y tienen 3 partes como imaginarias, ¿no? Aquí en el complejo tienes ¿no? A más BI, y cuadrada es menos 1, ¿no? Bueno, acá tienes J y K, y J cuadrada es menos 1, y K cuadrada es menos 1, y bueno, tienen propiedades. Entonces, lo que quiere decir es que tienes una multiplicación en R4. Y es como los complejos, que se preserva, que se multiplican las longitudes, ¿no? Las normas. Y entonces, si tienes cosas de norma 1, pues 2 de norma 1, 1 por 1 te da 1. Entonces, la esfera de dimensión 3 tiene una multiplicación, ¿no? Es un grupo. Y entonces tú puedes pensar en los subgrupos finitos de la esfera de dimensión 3 y hacerle cociente. Bueno, esas son, y te da una variedad diferencial de dimensión 3, como la esfera, bueno, pero que la sacas de ahí de esos cocientes. Y además, otra cosa curiosa, además, estos subgrupos finitos tienen que ver con los sólidos platónicos, con el tetraedro, icosaedro o dodecaedro. Está padre. Bueno, es otra historia, otra plática que les podría dar, pero bueno. Y yo estaba calculando, ahí haciendo geometría diferencial, estaba calculando ahí unos operadores que llaman el operador de Dirac, que tiene también que ver con física, y estaba calculando unos invariantes que tienen que ver con, o sea, este operador tiene sus valores propios, ¿no? Como en el álgebra lineal, y entonces es un invariante que sale de los valores propios, ¿no? Y para eso tenía que calcular, o sea, estas trazas de la matriz, la potencia simétrica. Y entonces tenía que calcular eso, y pues encontré esta manera fácil de calcularlo. Entonces, la aplicación sería al revés, ¿no? O sea, a partir de la aplicación encontré, entonces, esta fórmula, ¿no? O sea, que tomar la potencia de la matriz y nada más hacer los cocientes, es como para calcular esta traza, y esta traza tiene que ver con multiplicidades de valores propios de operadores de Dirac, de estas variedades que te digo. Estaba hablando de cómo cuando le dieron el programa, pues no recuerdo si era algo que le dieron para estar en el doctorado, le salió el resultado en unos binomios, pero con raíces, muy complicado. Intentó ponerse en contacto con... No. Es que ya demostró usted que sí. 2 por 2 a lo mejor. No, la verdad, no, o sea, no he averiguado que algo... sí, igual debería escribir a Wolfram, ¿no? Pero, no, porque igual sí es cierto, pues, bueno, la cosa es que este es nada más para 2 por 2, ¿no? Entonces, digo, si lo implementan, pues sí, sería, yo creo, más rápido. Pero pues sí, la idea sería hacerlo en general. Digo, yo lo obvio es que van a ser polinomios en todas las entradas de la matriz y van a ser así un producto de muchos binomiales o algo así, ¿no? Porque por la combinatoria, la cosa es encontrar. Digo, originalmente lo que yo me puse a hacer
es, digo, como pues en matemáticas sí me paraba las formulitas para potencias, pues me puse a hacerlo así y ver los coeficientes y veía si había un patrón, ¿no? O sea, digo, sí empecé a hacerlo a pie, y de hecho, pues el patrón que sí noté era que sí cumplían esto lo como del triángulo de Pascal, porque al fin de cuentas son productos de binomiales, ¿no? Pero como me salen puros números, pues yo no los veía, ¿no? De veras, o sea, ahí sí todo el crédito es para Felipe, que se le ocurrió la idea esto de la gráfica y por eso salió, ¿no? Digo, si no, tal vez yo no lo hubiera sacado. Entonces, pero no, o sea, sí, digo, a mí me sorprendió, porque tú piensas matrices por dos y dices, todo ya debe saberse, y cuando encontré esos artículos que también daban fórmulas para la potencia enésima, pero necesitabas otra información extra, no solo la matriz, a mí me sorprendió bastante. ¿Con otra pregunta, muchachos? Pues moraleja, muchachos, con herramienta muy básica se pueden hacer cosas muy grandes, ¿no? O sea, a veces uno pensaría que el hacer investigación utiliza herramientas muy avanzadas, pero a veces... Sí. No, y también quisiera dar un mensaje final, que no lo mencioné. También es muy importante equivocarse. O sea, porque les dije que me encontré este resultado por accidente, pero les voy a decir cómo me lo encontré. Yo ya estaba calculando mis multiplicidades de valores propios del operador de Gauss, lo que sea, y ya estaba yo escribiendo el artículo y me doy cuenta que cometí un error. Y ya estaba en mi tercer año de doctorado y entré en pánico. Dije, chin, se me va a ir a la basura todo lo que hice. Y entonces dije, lo voy a calcular aunque sea a pata. Y entonces justo me puse así la matriz y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces estuve ahí desesperado hasta que, pues sí, salió esto, pero de todas maneras todavía no llegaba a lo que quería, ¿no? Y una vez, platicando en una borrachera con un amigo que era arquitecto, ni siquiera matemático, le estaba platicando mis problemas, y le dije, no, pero pues ya me puse a trabajar a pie y tampoco me salió, lo único que... Entonces ahí, pum, hice la conexión y dije, mira, si le cambio aquí ya me sale. Y ya me salió de una primera manera, y resulta que con esto tenía una segunda prueba de lo mismo. Entonces, estaba bien, ¿no? Pero, o sea, equivocarse no es malo, equivocarse es justo, uno va aprendiendo, uno encuentra nuevos caminos, luego justo encuentra diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, pues eso, es sobre todo en investigación que no sabes lo que va a pasar, es intentar entrar, si te equivocas, pues usas otra manera. Te agradecemos nuevamente.